Quiero ir a la palabra del Señor. Bueno, no he sido desobediente, sino que me pidieron que pudiera predicar de algunas cositas, pero el día jueves o viernes, ya sábado, un poco más que tomar la decisión, sentí un poco de parte del Señor poder quizás compartir otras cosas. Así que quizá hoy día podría estar dando una clase bíblica sobre administración o finanzas, pero he decidido, según lo que Dios ha puesto en mi corazón, poder tocar otra enseñanza. Así que quisiera que vamos a la palabra del Señor. Tengo 3 pasajes bíblicos, el libro de Mateo 28, que es la gran comisión, del 16 al 19, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 12, y el mismo Efesios capítulo 4 del 7 al 16. Efesios capítulo 1 del 3 al 12, Efesios 4 del 7 al 16. Vamos con Mateo 28, que es la gran comisión del 16 al 20. Y dice así, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ha dudado usted alguna vez? Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Vamos al libro de Efesios, que es una carta escrita por el apóstol Pablo, por ahí en el año 62, en el primer siglo. Pablo escribe esta carta en su primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Capítulo 4, del versículo 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, eso es apóstol, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, oremos. Señor, gracias te damos porque esta es tu palabra, no es palabra de hombre. Gracias porque hay una inspiración divina y hay una interpretación humana, Señor, pero sabemos que eres tú el mismo Dios, el cual habla a nuestra vida por medio de tu palabra, la cual es más cortante que una espada de doble filo, esta discierne los pensamientos, la actitud o motivación de nuestros corazones. Padre, y por eso que en esta hora queremos abrirnos a tu obra para poder ser edificados por ella. Gracias te damos en el bello y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje, si usted toma nota, le he denominado un poco 5 ingredientes indispensables para llevar a cabo la obra de Dios. 5 ingredientes indispensables, o sea que no deben faltar para llevar la obra de Dios. Hace aproximadamente 2-3 semanas empecé a preparar algunas recetas para poder hacer queques. Revisé algunos videos por YouTube, los cuales fueron de edificación. Le pegué una llamada a mi mamá y dentro de todo hice mi primer queque. Bueno, al primero no erré, al segundo tampoco y al tercero tampoco. No puedo decir que son los mejores, pero sí están bien gorditos, quedaron bien grandes. Y dentro de todo me dijeron, toma nota de los ingredientes. No te puede faltar, no sé, los 3 huevos, 2 cucharadas de royal, 2 tazas de harina, 1 taza de leche, media mantequilla y la batidora. Así que, en otras palabras, el otro día quería hacer un queque, pero no tenía royal, tenía todo lo demás. Así que no lo pude hacer. ¿Ya? Así que por eso, en otras palabras, creo que es indispensable siempre poder contar con todos los ingredientes para poder cocinar o realizar algo. Lo mismo en la obra del Señor. Creo que es necesario que como iglesia del Señor debamos tener todos los ingredientes para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo, hermano. Se pueda llevar a cabo en su plenitud. Porque Dios no hace nada a media, todo lo hace completo. Así que quisiera en esta oportunidad preguntarle y que usted pueda levantar su mano, no se preocupe, no lo voy a hacer pasar acá adelante, no le voy a hacer ninguna pregunta. Solo quisiera saber cuántos de los que están aquí hoy día se disipulan. Que levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí hoy día se disipulan? No tenga miedo, levántenla nomás. Levante su mano, no tenga miedo. ¿Cuántos de los que están aquí hoy día se disipulan? ¿Cuántos? Pero no tan a media, así como media. No, levántela nomás. ¿Cuántos se disipulan? Atención, los que tienen grupo discipulado. Mira, la mitad por lo menos no se disipula, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿cuántos de aquí son discípulos? ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos son discípulos? ¿Amén? Esto es importante, hermano, porque para poder llevar a cabo la obra de Dios es necesario tener discípulos. Es necesario ser un discípulo. Usted sabe que el discipulado no termina nunca. Es toda la vida, hermano. No es que terminamos un manual y tenemos otro libro y otro. No, hermano, el discipulado es toda la vida. De hecho, así como secreto para nosotros, es mejor ser discípulo que discipulador. Amén. Es mejor ser un discípulo, porque un discípulo aprende. Está recibiendo la enseñanza de un maestro. Y para poder llevar a cabo la obra del Señor es muy necesario, en otras palabras, tener claro que necesitamos ser discípulos. Y para llevar esta obra de Dios adelante, quisiera hablar de 5 ingredientes importantes que debemos tener todos nosotros los que somos hoy día discípulos del Señor. Todos. Rápidamente,
Primer ingrediente, todos debemos tener visión. Número 2, todos debemos tener oración. Número 3, todos debemos tener relaciones firmes. Y número 4, todos debemos tener estrategia. Y número 5, y última y la más importante, todos debemos tener acción. Todos debemos tener acción. Así que quiero partir con la número 1, el ingrediente primordial como la harina que no debe fallar en el queque es la visión, hermano. Y cuando hablo de visión, este es el primer ingrediente que para llevar la obra de Dios a cabo necesitamos. Dice la palabra de Dios que antes de que un arquitecto comience a construir un edificio o una obra, dice que este primero elabora todos los planos para saber cuántos días se va a demorar y cuántos materiales ha de necesitar. De la misma manera, nuestro Dios, antes de crear el universo, Él ya tenía un propósito eterno. Él tenía un propósito definido que acabamos de leer ahí en el libro de Efesios. Usted y yo no somos casualidad, hermano. Somos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Una clara definición o un propósito claro, esto nos da una claridad de una buena visión para poder saber lo que Dios quiso construir en la eternidad. Hermano, nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida es por la eternidad. Si nosotros estamos en Cristo, es por la eternidad. Cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús se hizo carne, aquel que estaba ahí en su trono y que era Dios y se hizo carne, dice que cuando Él vino al mundo, aún antes de comenzar su ministerio, Él ya tenía la visión clara de lo que Él venía a edificar. Él sabía lo que venía a hacer. La palabra que sintetiza la visión de Dios en nuestro Señor Jesucristo es una sola, es la iglesia. Jesús cuando vino, Él sabía que debía edificar su iglesia. Él lo declaró en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús sabía lo que venía. Él venía a edificar su iglesia. La pregunta para nosotros hoy día, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? Los que me siguen, gracias hermano, amén. Los que me siguen o ven un poco mis videos que subo en redes sociales, he estado subiendo, bueno, hace 2 meses o 1 mes y medio que no subo, por vacaciones, por viaje. Pero he hablado mucho sobre esto, ¿qué es la iglesia, hermano? Pero ¿qué es la iglesia? Erróneamente o por error, hoy la gente llama iglesia al lugar donde se realiza el culto o la reunión. Ahí en Pedromón, entre Andacollo y Colo Colo hay una iglesia. La gente llama iglesia al lugar donde se reúnen. Otros llaman, o sin embargo, eso no es la iglesia. Ni tampoco es un templo, ni una casa de oración, no es la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad, como acaba de decir nuestro hermano, es la comunidad que ha reconocido a Cristo como su Señor, como el Señor de su vida, aquellos que nacieron de nuevo y que juntos forman el pueblo de Dios. Así que donde quiera que nosotros vamos, usted y yo somos la iglesia. Somos la iglesia, hermano. Somos el pueblo de Dios. La iglesia no es el lugar físico, no es el templo, no es la casa de oración, no es el cuarto que usted pueda tener. La iglesia es usted y soy yo, hermano. Donde vamos somos iglesia. En su trabajo usted es iglesia, en el colegio usted es iglesia, con su compañero, con su vecino, con su esposo, con su hijo, usted es iglesia, hermano. Así que Cristo sabe que vino a edificar su vida. Porque usted es la iglesia. Cristo vino a edificar su vida, mi vida. Porque nosotros somos la iglesia. Y hay 3 palabras que la he compartido en estos videos. 3 palabras o 3 características que tiene la iglesia del Señor, hermano. La iglesia del Señor tiene 3 características. Dice que una es calidad, otra es unidad y otra es cantidad. No quiero detenerme en esto, quiero ir muy rápido porque pienso que ustedes lo manejan. Pero cuando hablamos de calidad o la calidad, produce en nosotros unidad y esta unidad produce en nosotros cantidad. Así que cuando el Esteban decía, se está cumpliendo lo que dijo un hermano que yo no quiero mirar, y no me miró porque yo le dije, ustedes han crecido tanto que si el desafío que le puso el pastor es que sean uno,
Uno más. ¿Saben qué? Ustedes no pueden terminar de esta forma a fin de año. Ustedes dieran partir hoy día en marzo, si están todas las sillas completas, quizás con 2 cultos. Porque ¿saben qué? La calidad va a producir unidad y la unidad va a producir cantidad. ¿Y qué es lo que es la calidad? En sencillas palabras, según los términos bíblicos, según lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4, es la santidad, hermano. Es la santidad de vida. La Biblia dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de santidad, hermano. Estamos hablando de santidad. El Nuevo Testamento usa esta palabra aproximadamente 60 veces. Ser santo, hablar de santidad. El apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, como aquel que los llamó es santo, ustedes o vosotros también sean santos en toda vuestra conducta o en toda su manera de vivir. Como usted se desenvuelve día a día. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos iglesia. Debemos ser santos. Santo significa separado del pecado y consagrado para Dios. Si usted quiere una definición de santidad, significa que usted está separado del pecado, pero consagrado para Dios. Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, ser santo es amar al prójimo como a nosotros mismos, es ayudar a aquel que está en necesidad, es ser el primero en servir. Ser santo significa no mentir, no robar, no insultar, no ofender, no decir malas palabras, no faltarle el respeto a sus papás, no guardar rencor con nadie, no ser avaros o tacaños. Ser santo significa también no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio para aquellos que están casados, ni antes del matrimonio para aquellos que no se han casado. Ser santo no significa ser perfecto, sino querer serlo, hermano. Y si un santo peca, lo confiesa. Porque tenemos acceso al arrepentimiento. Y si ofende, pide perdón. Y si lo ofenden, sabe perdonar. Sabe perdonar y si se equivoca, lo reconoce. O sea, ser santo no significa ser perfecto, pero sí querer serlo, hermano. Santo es aquel que ama a Dios y obedece sus mandamientos. Como le dije, ama a su prójimo, comparte con sus bienes, con aquellos que están carentes en alguna necesidad. Se interesa por los demás, siente el dolor ajeno como propio. Consuela a los que están tristes. Ser santo es pensar por los demás, cómo ayudarles. Es visitar a los enfermos, hermano. Esta es la iglesia que Dios se propuso tener, hermano, una iglesia santa. Desde antes de la creación del mundo, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios nos llamó a manifestar al mundo con nuestra conducta cotidiana, como nos movemos, con chores, con chala, como usted ande. En su conducta usted debe manifestar que usted es la iglesia, hermano. Y no sirve con ser realmente que seamos evangélicos, hermano. No sirve. Porque ya nosotros no vivimos, ustedes son... No, hermano, nosotros vivimos en el reino. Y tenemos una cultura de reino. Necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y vivir para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser discípulos. Segunda característica del propósito eterno que Dios predestinó para nosotros. A esto que llamamos visión, es la unidad. Hablamos de calidad, quiero hablar de unidad. Efesios 1, del 9 al 10, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios se propuso reunir desde antes, desde siglos eternos atrás, todas las cosas bajo una cabeza. Y esta cabeza era Jesús, hermano. Dice las cosas que están ahí arriba, las que están aquí, las que están ahí abajo, fueron reunidas en Él, en el Señor, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la palabra clave, o en el griego en el original, es el verbo reunir. Reunir.
que significa, en otras palabras, volver a unir todo bajo una cabeza. Y esta cabeza, es decir, es Cristo, hermano. En Cristo se reunieron todas las cosas. Pregunto en esta hora, entonces, ¿cuál era el plan original que Dios había pensado? ¿Cuál era el plan que Dios había diseñado para usted y para mí? La unidad de todos nosotros, un mundo unido, hermoso, armonioso, que el hombre viviera en unidad y en comunión con Dios, como lo hacía Adán y Eva. Dice que Adán y Eva, en los primeros capítulos de que antes de pecar, ellos tenían diariamente caminatas y conversaciones con Dios. Y eso se rompió cuando ellos pecaron. Dejaron de tener aquella comunión con Dios. La unidad del hombre con su prójimo, la unidad del matrimonio, de la familia y de toda la raza humana. Dios pensó desde un principio que fuéramos uno. El proyecto eterno de Dios era y es una sociedad unida, hermano. Unida. Sin egoísmo, sin rivalidades. Una humanidad que vive en paz y en amor, dando a cada uno esté lleno en el amor de Dios, amando a su prójimo como a sí mismo. Hoy día, en nuestra actualidad, siglo XXI, desafortunadamente, el hombre se rebeló contra el Señor y aceptó la propuesta de nuestro enemigo. Y el hombre pecó. Y así entró el pecado en el mundo, hermano. Porque el hombre se rebeló contra Dios. Y la palabra separación significa muerte, división. Se rompió aquella unidad que había entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y el ser humano se enemistó con sí mismo. Ahí surgieron los celos, surgieron las envidias, las peleas, los homicidios, la guerra, la injusticia, los divorcios, la avaricia, la mala distribución de las riquezas, los conflictos en la sociedad, la discriminación social, la discriminación de la raza humana. La historia de la humanidad, hermanos, se convirtió en un caos, en guerra, en sangre, en odio, en violencia, en crímenes y muerte, tan lejos de lo que Dios había pensado desde un principio. Dios no pensó en la guerra, en la muerte, en los divorcios, no. Dios pensó en una sociedad y en una humanidad unida. Pero sí hubo un rescate, hermano, y ese rescate fue Jesús. Amén. Hay esperanza porque la Biblia lo dice, pero Dios en su gran amor y misericordia no abandonó al mundo a su propia voluntad, ya que tenía provisto un operativo, la redención, el rescate. Así que, les vuelvo a preguntar de nuevo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la realización del sueño de Dios, lo que Dios pensó desde antes, desde siglo eterno. Y este proyecto eterno es para toda la humanidad. Este proyecto fue consumado potencialmente en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliándonos con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un mundo dividido, donde hoy día reina la enemistad, donde reina el individualismo del hombre, la injusticia, el egoísmo, las competencias, hermano, realmente la iglesia o la gente no busca a Dios. La iglesia en su naturaleza, usted y yo, debemos ser personas de paz, porque es la esencia de la iglesia. No debemos ser personas de guerra, de conflicto, de contienda. Nosotros debemos ser personas de reconciliación, de amor, de servicio. Tercera característica que tiene esta iglesia o la iglesia del Señor es la cantidad. Hablamos de calidad, hablamos de unidad. Quisiera hablar de cantidad. Esta es la tercera característica que incluye el proyecto eterno de Dios, que es la cantidad. Cabe preguntar, ¿a quiénes incluyó Dios en este proyecto eterno? A todos. A todo, hermano. Para todo aquel que cree y confiesa y cree en su corazón que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tristemente hoy día vemos mucho que solo reciben la salvación y no el señorío.
Es por eso que es importante en convertirnos en discípulos y no seguir a Jesús solo porque es un Salvador, sino porque es el Señor. La Biblia declara que todos los hombres y las mujeres fueron creados por Dios. En esta palabra de cantidad, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. También le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Juan el Bautista proclamó que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos, del mundo. Es decir, Dios sí quiere cantidad, hermano. No sobra ninguno. Aunque la iglesia se haga chica, no sobra nadie, hermano. No todos respondemos sí positivamente a este llamado del Señor, pero hay muchos que sí realmente tienen hambre del Señor y de poder crecer espiritualmente. Quizás, hermano, nosotros como iglesia debemos acudir al llamado de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo o nuestro compañero de universidad para poder decirle de verdad que Dios le ama. Como dijo recién nuestro hermano Esteban, quizá hay personas que yo no ubico y que él tampoco las conocía y eso que él está acá. Pero él le dijo algo, quiero decirle que Dios le ama, hermano. Yo se lo vuelvo a decir, aunque usted esté y haya venido por primera vez, Dios le ama. Usted está dentro del plan de Dios, acérquese a Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios le ama, Dios le ama. Nosotros debemos ir y decirle, Dios es tu creador, Él te conoce muy bien, Él te ama mucho. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque tú naciste realmente no para pecar, tú naciste para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, tú naciste para ser como Jesús. Hay tanto a nuestro alrededor que hoy día están lejos de Dios. Muchos de ellos están heridos, otros quizás están atados espiritualmente a maldiciones. Viven practicando el pecado, están destruidos o sus vidas están destruidas. Están perdidos y no lo saben. Pero déjeme decirle que usted y yo somos los llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque Dios quiere cantidad, hermano. La iglesia crece en la medida que usted crece, que usted realmente practica lo que es la misión de la iglesia. Dentro de esta visión, la iglesia es la comunidad que Dios se propuso tener, hermano. Dios se propuso tener esta comunidad por medio de discípulos. Discípulos. Según la Sagrada Escritura, Jesucristo quiere una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Edificada con piedra de oro, plata y piedras preciosas. Y dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida y de la plenitud de Cristo. En términos prácticos, hermano, si usted quiere realmente ser un discípulo, esto significa que la iglesia debiese estar constituida o integrada por familias que vivan en paz. En paz, en armonía, maridos tiernos, sabios, amables, esposas sumisas, de carácter afable y apacible, hijos respetuosos y obedientes, jóvenes y señoritas que realmente se puedan respetar, ancianos honrados y venerados por los más jóvenes, niños felices criados en el amor de Dios. Hombres trabajadores, responsables, diligentes, fieles, mujeres virtuosas, alegres, en fin, un pueblo muy diferente que lo que se muestra hoy día en nuestra sociedad, pero formado por verdaderos discípulos, humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, buenos, felices, honrados, íntegros, cuyo estilo de vida es el amor, hermano. Es el amor, perdonar, servir, confesar nuestra falta, obedecer, cumplir, sujetarse a las autoridades, quizás pagar los impuestos. Siempre debemos pagar el mal con bien, hermano. Confiar en Dios,
amar a su prójimo, ayudar, compartir con los más necesitados, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se ríen, ser uno con su hermano, devolver bien por mal, sufrir la injusticia, dar gracia en todo, vencer la tentación, vivir en hacer discípulo, hermano. Aún poniendo nuestro dinero al servicio del Señor, nuestros bienes a los demás y por sobre todas las cosas lo que Dios quiere, que realmente a Él lo amemos con todo nuestro ser. Es difícil ser un discípulo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos para que esto pueda desarrollarse. Esta es la iglesia que Dios se propuso tener. Así que en la medida que progresemos en la calidad, o sea, en la santidad, vamos a progresar en la unidad y el fruto de la unidad es la cantidad, hermano. Así como las divisiones es una evidencia o es fruto de la inmadurez o de la carnalidad, el fruto de la unidad es la cantidad, más familia. Los hijos de Dios, usted y yo, somos hermanos entre sí, ¿usted sabía? Y usted no escogió a su hermano carnal, ¿o no? ¿Lo escogió? No, a su hermano espiritual tampoco. Y Pablo dice que debe soportarlo. Y también animarlo, amén. Tiene que animarlo. Debemos formar una sola familia aquí en la tierra. Solo así, hermano, cuando vea que realmente estemos unidos, vamos a devolver el verdadero sentido del evangelio y recién van a creer. El mundo recién va a creer, hermano. Porque dice hasta que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17. Tercer aspecto de esta visión o de este proyecto eterno de Dios. Dice que la visión que tiene la iglesia responde a la visión que Dios tiene. Y Dios ya tuvo la visión, hermano. Ya fue dada a Jesús, a su Hijo. Nosotros no podemos cambiar la visión de Dios. Esta visión ya fue dada por el Padre a Jesús. Quiera conformar su iglesia. Nosotros no la podemos cambiar. Y nosotros como Centro Cristiano Koinonía dice que nuestra visión en la meta es hacia dónde nos movemos o nos dirigimos como iglesia del Señor. Y esta consiste, si usted dice, pero ¿en qué es lo que es Koinonía? Mire, esta iglesia consiste en ser una iglesia semejante a Jesús en carácter y en estilo de vida. ¿Se parece usted a Jesús? En su carácter, cómo vive, dando así cumplimiento al propósito eterno de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el propósito? Que Él sea glorificado. Él debe ser glorificado. Calidad equivale a santidad. ¿Por qué santidad? Porque Dios es santo, hermano. ¿Por qué unidad? Porque Dios es uno. ¿Y por qué cantidad? Porque Dios es grande en amor y en misericordia. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La visión tiene que ver con la revelación de Jesús en nosotros. Con la revelación de Jesús en nosotros. 3 aspectos que debe tener la iglesia. La iglesia es familia, hermano. La iglesia es familia, se trata de la dimensión horizontal y eterna, según Efesios capítulo 2. Somos familia, una congregación, pero también somos templo y se trata de en estas palabras, de la dimensión vertical, hacia arriba, hacia Dios. ¿Somos templo o vamos al templo? Somos templo, hermano. Somos templo, unos más grandes que otros. Unos más anchos que otros, pero somos templo, hermano. Somos templo. Somos familia, somos templo y también somos cuerpo. ¿Y sabe por qué somos cuerpo? Porque se trata de la dimensión funcional y temporal de ambos, de lo horizontal y lo vertical. La relación con la congregación, con los hermanos y con Dios. Somos cuerpo y funcionamos como cuerpo. Y como cuerpo, por tal razón, trabajamos en equipo como iglesia, porque la mano no se manda sola. No, es una orden. Primero de su mente se mueve el brazo. Y como iglesia, hermano, por tal razón trabajamos en equipo. No trabajamos de manera solita o independiente. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido esto, de que somos cuerpo.
Somos cuerpo. Debemos funcionar como cuerpo para edificar la iglesia en su doble dimensión, como familia y como templo. Por eso trabajamos en equipo, hermano. Conclusión de esta parte, tenemos la visión. O solo, realmente algunos no la conocen, pero la visión fue dada por el Padre a Jesús. ¿Sabe por qué? Yo le animo a que usted conozca el propósito eterno de Dios. Primero porque el fin de todas las cosas es que usted le dé la gloria a Dios. Y que Cristo sea glorificado. Y si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado, hermano. Pero la iglesia o la visión en nosotros produce transformación. Y esta transformación hace que vivamos por esta visión. Y si produce transformación, produce pasión. Y la pasión hace que arda en nuestro corazón. Y si hay pasión, hay compromiso. Y vivimos por esta visión para que se lleve a cabo. Y si hay compromiso, hermano, mira, hay sacrificio. O sea, si en ti hay transformación, debe haber pasión. Y si hay pasión, hay compromiso. Y si hay compromiso, hay sacrificio. Ese sacrificio es que estás dispuesto a perder. Segundo ingrediente para llevar a cabo la obra de Dios es la oración. Es la oración, hermano. Y valga la redundancia, justo el WhatsApp de esta corporación se llama orar sin cesar. Amén. El segundo ingrediente importante que usted y yo como iglesia debemos tener es la oración. En la oración dice que para hacer la obra de Dios es indispensable la oración. Dice que Jesús al comenzar su ministerio, Él tenía clara la visión. La tenía clara, sabía lo que venía a hacer, que era conformar la iglesia de Dios. Pero sin embargo, lo primero que Él hizo después de ser bautizado, ¿sabe qué fue? Según lo relatan los evangelios, dice que fue llevado al desierto por 40 días. ¿A qué? A orar y ayunar, hermano. Tenía claro lo que tenía que hacer, pero aún así le era necesario orar y ayunar. Cada mañana dice que antes de comenzar su día, él se levantaba muy temprano a orar. En ciertas ocasiones dice la Biblia que pasó toda la noche orando. La pregunta es, ¿por qué oraba si era el Hijo de Dios? ¿Por qué oraba? Si era el Hijo de Dios, bueno, si él era el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos orar, hermano? Así que la pregunta en esta hora, ¿por qué razón debemos orar nosotros? ¿Por qué razón debemos orar? Primero, porque somos absolutamente incapaces de hacer que se cumpla la visión, esta de calidad, unidad y cantidad. No podemos hacerlo solo, necesitamos del Señor. Número 2, ¿por qué debemos orar? Porque Dios es el único poderoso y capaz de edificar su iglesia. Es Dios quien edifica su iglesia. Número 3, ¿por qué debemos orar? ¿O cuál es la razón por la que debemos orar? Porque Dios lo hará si se lo pedimos. Si se lo pedimos, hermano. La otra pregunta, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Si por qué razón tenemos que orar. La pregunta es, ¿cómo debo orar? Primeramente a solas. En un lugar o en un tiempo específico, sea en el baño, sea en su pieza, debajo de la cama, tapado con las fresadas, no sé. Pero usted debe orar a solas, hermano. Debe tener un tiempo de buscar a Dios en el horario que usted lo determine. Pero usted debe orar. Debemos orar sin cesar, dice la Escritura. También debemos orar de 2 o 3. También debemos orar en grupo y también debemos orar como iglesia juntos, hermano. Pero es importante la oración. La tercera pregunta, ¿qué debemos pedir en la oración? Porque muchas veces pedimos por todo, hermano. Pero ¿sabe cuál debe ser nuestra oración principal o la primera oración de todos los días? Que en primer lugar debemos interceder para que se cumpla en su iglesia el propósito eterno de Dios. Esa debe ser la primera razón por la cual debemos orar, hermano. Para los que están, para los que conforman la iglesia,
realmente puedan tener en ellos una santidad de vida, caminar en la unidad y que ésta pueda producir cantidad, hermano. Debemos hacer peticiones generales y específicas, persistir hasta ver su cumplimiento, hermano. Porque no porque oramos hoy día, mañana va a estar la respuesta. No, debemos quizás ser perseverantes en lo que estamos pidiendo. La Biblia detalla diversos motivos por los cuales nosotros como iglesia debemos orar. Juan 17 dice, debemos orar por la santidad, por la unidad y por la cantidad. Mateo 6 dice que debemos orar por la extensión del reino, por las necesidades materiales, por la confesión de pecado, por la protección del mal. Mateo 9 dice que debemos orar por los nuevos obreros. Primera de Timoteo capítulo 2 dice que debemos orar por las autoridades y por todos los hombres que están ahí puestos en eminencia. En Efesios 6 dice que debemos orar para recibir, Efesios 1, debemos orar para recibir espíritu de sabiduría y revelación en él. En Efesios 3 dice que debemos orar para ser llenos de la plenitud de Cristo en nosotros. En Efesios 6 dice que debemos orar para hacer realmente con astucia la obra del Señor, con gracia para evangelizar. Y en Hechos 4 dice que debemos orar para que el Señor añada nuevos miembros que cooperen en la iglesia, hermano. ¿Es importante orar? Sí. Tercer ingrediente que debe tener usted y yo para realizar la obra de Dios: relaciones firmes. Dígale a su hermano que está al lado: necesito relacionarme contigo. Dígale al que está atrás. Al que está atrás, dígale. Dígale. Necesitamos como iglesia tener relaciones firmes, hermano. La Biblia dice, ay del solo. Necesitamos usted y yo tener relaciones firmes como hermanos. Al comienzo de su ministerio, tomo nuevamente a Jesús. Dice que Jesús desarrolló relaciones firmes con sus 12 discípulos. Relaciones firmes, Jesús asumió la responsabilidad de estar con ellos para formarlos y enseñarles a través de su ejemplo, o sea, de su vida y de la palabra. Él los tomó, Él asumió con ellos un compromiso y ellos asumieron un compromiso de sujetarse al Señor, de ser sus discípulos. De ser sus discípulos, hermano. Mira, la obra de Dios tiene como base las relaciones firmes, hermano, las cuales son dos: relaciones personales definidas y relaciones comprometidas. La número 1, relaciones firmes funcionan en 3 niveles. En 3 niveles. Con personas más experimentadas o crecidas, estas son en sujeción y compromiso. Como usted dice, los que saben más. Ellos, los que saben más, deben sujetarse unos a otros. En segundo nivel, con personas del mismo nivel espiritual, deben sujetarse también. Y en tercer punto, con personas nuevas en la fe, con la responsabilidad de llevarlos a ellos, de guiarlos. Número 2, diferentes tipos de relaciones. En este diferentes tipos de relaciones hay sujeción mutua. Dice que entre los apóstoles se sujetaban. Pastores bajo cobertura, evangelistas bajo cobertura, pastores sujetos entre ellos, diáconos, ancianos, líderes, servidores sujetos entre sí, los servidores sujetos a los pastores, servidores de grupos pequeños en casas también están sujetos, hermano, sujetos entre ellos. Lo que Dios busca, discípulos sujetos a sus discipuladores. Todos los miembros del cuerpo deben estar relacionados, más o menos como dice Víctor Manuel, con un hermano mayor espiritualmente. Con un hermano mayor de trayectoria espiritual, de su mismo nivel, con personas nuevas en la fe también. Pero el que sabe cuál es su condición nunca puede buscar el consejo hacia abajo, sino que hacia arriba, hermano. Porque ¿sabe lo que va a hacer el que está abajo? Lo va a tirar más abajo. ¿Qué es más fácil, subir a alguien a una escalera o bajarlo?
es bajarlo, hermano. Todos los miembros del cuerpo deben estar relacionados como hermanos de mayor trayectoria espiritual. Todo el cuerpo debe estar bien concertado, unido entre sí, las coyunturas, como decía la palabra ahí de Efesios. ¿En qué se basan estas relaciones, hermano? ¿En qué se basan estas relaciones? Las relaciones, ya sea con nuestro hermano mayor o de mayor experiencia, o con un mayor nivel espiritual, o con los nuevos en la fe, debe tener la referencia de la actitud de Jesús, como descrita en el libro de Filipenses capítulo 2, el cual se lo voy a leer. Sea nuevo, sea antiguo, esta debe ser su disposición en su corazón. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. La actitud es de unidad, ser uno con nuestro hermano, actitud de sujeción. Jesús se sujetó al Padre. Actitud de servicio, actitud de humildad, actitud de amor sacrificial, no de egoísmo. Solamente mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos construir, hermanos, relaciones firmes para que la iglesia crezca en unidad. Es por el Espíritu, no es por la obra de la carne. ¿Sabe por qué? Porque su carne se enoja. Se enoja si no la miran, se enoja si no la saludaron, se enoja si le dan vuelta a la cara, hermano. Se enojan si es que quizás alguien habló mal de usted. Pero si somos guiados por el Espíritu y si somos la iglesia del Señor, si nos equivocamos, pedimos perdón. Y si realmente nos fallan, sabemos perdonar. Cuarto punto o cuarto ingrediente para llevar a cabo la obra del Señor. La estrategia. Y quiero que leamos de nuevo Efesios 4. Este punto es muy rápido y el quinto también. Efesios 4. Si el que lo tiene, Efesios 4 del 7 al 16 de nuevo. Lo puede leer, el que lo tiene lo encontró. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sabiendo, a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos por llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Espíritu de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo es aquel que es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Quién es la cabeza? Más fuerte, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza, hermano. Cristo es la cabeza. Según Efesios capítulo 4, en estos pasajes se presenta la estrategia dada por Dios para llevar a cabo la visión, que es calidad, unidad y cantidad, hermano. Dice, la figura dominante es la iglesia como cuerpo, su dimensión funcional. Cristo es la cabeza. Cada hijo de Dios es miembro y parte del cuerpo. Usted no sobra, usted es parte de este cuerpo de Cristo. El objetivo de la cabeza, que es Cristo, es la edificación de su cuerpo, es edificarlo. Esto incluye las tres características: calidad, unidad y cantidad. Plan de la cabeza, el plan que tiene, usar a todos para la edificación de su cuerpo. Usarlo a todo, hermano. Oye, a la samaritana le faltaron 5 o 10 minutos para hablar con Jesús y se transformó en una evangelista. Quizás usted ha escuchado más de 10 minutos de Jesús, pero ella transformó su ciudad. Yo me imagino que les predicó a sus 5 maridos. Que tenía marido, tiene que haber sido hermosa, ¿cierto? No creo que tiene que haber sido... No. El plan de la cabeza, usar a todos los miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Función que tiene la cabeza es gobernar al cuerpo, hermano. Cristo debe gobernar su cuerpo. A cada miembro, usted está siendo gobernado por Jesús. Dar vida al cuerpo, la cabeza también da vida al cuerpo, a cada miembro, hasta que éste sea lleno de él. Hacer que el cuerpo crezca, que el cuerpo de Cristo debe crecer. Debe crecer, cada miembro debe crecer no solo en número, sino que en calidad de vida. Y no hablo de que tenga mejor cama, no, en su mayor calidad de vida espiritual en el Señor. Otra función de la cabeza es dar dones. En la cabeza, lo acabamos de leer, es Cristo que da dones, da gracia, da habilidades al cuerpo, cada miembro, para que así pueda cumplir una función. Todos nosotros tenemos dones, gracia dada por Dios para que el cuerpo pueda funcionar. Otra función que tiene la cabeza es constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esto es únicamente función de la cabeza, no de los miembros. Es la cabeza, es Cristo, quien con su llamamiento ordena y llama al cuerpo de Cristo para que puedan del cuerpo de Cristo levantarse pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas, hermano. Pero es la cabeza. El cuerpo reafirma, hermano. Definición o función de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De los 5 ministerios. ¿Cuál es la función? El objetivo de estos 5 ministerios es el mismo que tuvo Jesús. Es la edificación de su cuerpo, hermano. Que es su iglesia. Cristo viene a edificar su iglesia por medio de los 5 ministerios. Si usted me pregunta, ¿y cuál es tu pega pastoral? Realmente es capacitarle a usted para que usted haga la obra como iglesia del Señor. Otra función que tiene estos 5 ministerios, su plan es el mismo que el de Cristo, que todos los miembros del cuerpo trabajen. Que todos los miembros del cuerpo trabajen. Porque la Biblia dice en la Reina Valera 960, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, capacitar a los santos, dice la Biblia de las Américas. En la versión griega o en su original significa catartismo de los santos. Catartismo. Y según el diccionario, catartismo significa
concretar, ordenar, apretar, dotar, equipar, proveer, preparar, conformar, gobernar, dirigir, restaurar, reparar y poner en su lugar algo. Eso significa en el original. Este vocablo, catartismo, es un sustantivo que lo utiliza la Reina Valera para definir, perfeccionar a los santos, que proviene del mismo verbo catartismo. En el griego clásico del primer siglo, según Buckley, el término catartismo en su vocablo tiene dos significados. Número 1, ajustar, poner en orden y restaurar. Número 2, poner un miembro dislocado en su cuerpo. O sea, aquel que está salido, ponerlo en el cuerpo. Desarrollar ciertas partes del cuerpo mediante el ejercicio, mediante el entrenamiento. Equipar a un hombre o habilitarlo para el propósito determinado. Habilitar, equipar a realmente algo para que pueda salir, hermano. Esa es la función de los 5 ministerios. Es equipar, armar un formato, algo preparado para que el ministerio, o sea, la iglesia pueda accionar. En resumen, la función de los 5 ministerios como equipo ministerial es el catartismo de los santos, prepararlos para la edificación de la obra del ministerio. Y esto realmente significa que nuestra tarea es prepararlo a ustedes, es capacitarlos, es entrenarlos, es equiparlos para que realicen la tarea. Es ordenar, es relacionar, es poner a cada miembro en su lugar, es organizarlos para que entren en acción y desempeñen su ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, es la estrategia de Dios. Toda la iglesia viene a ser un seminario, hermano. Toda la iglesia, cuando usted viene y se reúne, usted vienen a ser entrenados, usted vienen a hacer un seminario donde los 5 ministerios a ustedes los vienen a preparar para que realmente usted se capacite, se entrene, se relacione y cumpla así lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Y cumpla así lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Función de los miembros. Hablamos de la cabeza. Hablamos de los 5 ministerios. Ahora, ¿cuál es su función? Cada miembro es importante y tiene una función. Cada miembro recibió un don de Cristo. Cada miembro es un obrero del Señor. Cada miembro tiene el misterio o el ministerio de trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. Que esto es ganar almas. Es ganar almas, es discipularla, es enseñarle y es establecer relaciones firmes. Cada miembro debe estar formado en el cuerpo de Cristo a través de relaciones firmes para así poder cumplir el ministerio, hermano. El objetivo de cada miembro, de cada uno de nosotros, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento y de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El programa de Cristo para cada miembro es crecer en todo, en calidad, unidad. El proceso del crecimiento es seguir creciendo en el amor. Las condiciones para el crecimiento son únicas. Es sujeción a la cabeza, es sujeción a los 5 ministerios, que el cuerpo se debe sujetar. El funcionamiento de cada miembro. La Biblia dice, de quien todo el cuerpo, estando ajustado y unido por cohesión, por las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Pero hay una condición, estar unidos, las coyunturas, unidos, hermano. Y último ingrediente y el más importante es la acción, hermano. Este es el último, mire, no es la visión, que es el propósito eterno, no es la oración, no son las relaciones firmes, es la acción, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque en este fundamento que es la acción, dice que es el ingrediente más claro, ¿sabe por qué? Porque si no hay acción, no hay obra, hermano, no hay obra. Si Jesús se hubiese quedado ahí, no hubiese salido y no hubiese llamado a sus 12, no hay obra. Hermanos, si nosotros no accionamos, la obra de Dios no avanza. ¿Es necesario tener la visión? Sí. ¿Es necesario orar? Sí.
¿Es necesario tener relaciones firmes? Sí. ¿Es necesario tener estrategias? Sí. Pero lo más necesario es la acción, hermano. Es poder accionar, es el ingrediente más importante. Es como el royal para el queque. No lo pude hacer. Tenía la batidora que se la había conseguido el Josué porque no sé dónde quedó la mía. Tenía la harina, tenía la leche, tenía los huevos, pero no tenía royal, no lo pude hacer. Hermano, la iglesia necesita accionar. Necesitamos accionar, es el ingrediente más importante. Mire, los demás ingredientes, la visión, la oración, las relaciones firmes, la estrategia, nos encaminan. Todo esto nos ayudan a la acción. Nos ayudan para poder accionar. ¿Debemos orar? Sí, es importante. ¿Debemos tener claro lo que estamos haciendo? Sí, es importante. Pero ¿sabe para qué? Para accionar. Usted y yo quizás no hemos accionado. Debemos accionar porque esa es la gran comisión. Lo vamos a ver. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. Oh Teófilo, le dice el escritor. Jesús lo que comenzó a hacer y a enseñar. El fundamento y el modelo para la acción es Jesús. Nuevamente tomamos como modelo a Jesús. La acción del ministerio terrenal de Cristo es el modelo que debemos tomar para realizar la obra del Señor. Sin embargo, Cristo no fue solo un modelo de calidad de vida, sino también un modelo de hacer la obra. Cristo nos muestra cómo podemos hacer la obra. Es por eso que yo le digo, usted empápese de Jesús, hermano. Conozca a Jesús, conózcalo quizás más que su esposo, más que su esposa, más que su hijo. Lea la Biblia, hermano. Conozca a Jesús, porque conociendo a Jesús van a conocer la obra de Dios. La acción de la iglesia hoy debe ser coherente con la de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Mire lo que le voy a decir. Jesús en su ministerio consistió en establecer a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y a otros diáconos, servidores. Pero Jesús igual oraba, igual ayunaba, predicaba, expulsaba demonios, hacía milagros, ayudaba a los pobres, alimentaba a los niños, era amigo de los pecadores, perdonaba los pecados, consolaba a los que estaban sufriendo, reprendía a los hipócritas, recorría las ciudades y los pueblos, evangelizaba a los individuos y a las multitudes. Entraba a los hogares, su ministerio era múltiple, según la diversidad de la necesidad que había ahí en camino. Pero sin embargo, el aspecto central de su ministerio, ¿saben qué estaba centrado? En un punto, que era discipular a sus 12. Discipular a sus 12. ¿A quién llamó? Dice que lo amó hasta el fin, los amó. A quienes llamó y le dedicó todo su tiempo. Los formó, los capacitó, los equipó, los catartizó, como le dije, el término griego. Y lo envió para que hiciesen la obra que él había hecho. Lo envió de duendo. O sea, le enseñó a accionar a sus discípulos. Le enseñó la acción. Y su método de su enseñanza era doble. Era con su ejemplo y con la enseñanza. Al sanar, les enseñaba a sanar. Al predicar, también le enseñaba a evangelizar. Así como cuando hacía cualquier cosa, él lo hacía, pero también lo enseñaba. Y luego a los demás, él los instruía. Hoy en día, hermanos, las circunstancias son muy diferentes, porque Jesús para muchos ya no está, pero las necesidades son las mismas. Aún hay endemoniados, aún hay personas que están abatidas en sus corazones, aún el evangelio no ha llegado a todos. Han pasado más de 2000 años, pero las necesidades son las mismas. En la actualidad el cuerpo de Cristo, nosotros, usted y yo, a través de la acción de cada uno de sus miembros debe desarrollar el mismo ministerio multifacético que tuvo Cristo aquí en la tierra, hermano. Por eso Él repartió gracia o dones a todos los miembros de su cuerpo. ¿Sabe para qué? Para prepararlos para la acción. Usted tiene un don de Dios, tiene una gracia de Dios, tiene una medida de fe. ¿Para qué? Para prepararlo para la acción.
Sin embargo, la centralidad del ministerio de los santos, así como el de Cristo, debe estar centrado en un punto, que es la gran comisión, hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia, hermano. La centralidad del ministerio de Jesús fue hacer discípulos. Es lo fundamental para la edificación del cuerpo. Por eso partí preguntando, ¿cuántos se discipulan? ¿Cuántos son discípulos? En síntesis de la acción, en resumen, según Mateo 28, del 16 al 20, hay 3 verbos que sintetizan la acción de la iglesia y que se llevó a cabo en la iglesia primitiva y en el Pentecostés. Jesús predicaba a todos, bautizaba a los que creen y enseñaba a los que se bautizaban. A los que se bautizaban. Estas 3 palabras resumen la expresión hacer discípulo. ¿Tú sabes en qué etapa estás? Tú sabes. Si que quizás hay que predicarte de Jesús de nuevo, si es que quizás tienes que bautizarte, pero es necesario creer y arrepentirse para poderte enseñar. Estas 3 palabras resumen la expresión hacer discípulo. La punta de lanza de la acción evangelizadora o de la calidad. Luego le sigue el discipulado, que producirá la calidad y la unidad de los discípulos. Para poder enseñar es necesario tener un programa definido. Para poder enseñar, no podemos enseñar cualquier cosa. No podemos enseñarle un nuevo Apocalipsis. No podemos enseñarle quizás cantar de los cantares. O no podemos enseñarle el libro de los jueces. Debemos tener un método definido, como por ejemplo, fundamento para fe y obediencia, o puerta, camino y meta. Que sabe cuál es la puerta, el ingreso al reino. O le va a hablar al tiro del vocabulario perverso. No, no podemos. Hay que tener una estrategia. Y el marco el marco estructural para la acción de la iglesia reunida en las casas es la estrategia, hermano. La iglesia reunida en las casas no es una estrategia que se nos ocurrió ahora. Esto está desde el principio. Desde cuando Jesús comenzó su ministerio, la iglesia no se reunía en el templo, hermano. La iglesia no se reunía en el templo. Al templo solo entraban los sacerdotes. Y Jesús solo tenía acceso quizás hasta la sinagoga y el templo, pero los discípulos se quedaban afuera, hermano. La iglesia crecía en las casas. ¿Qué es lo que es un grupo de discipulado o un grupo casero? No es un ente en sí mismo, es un departamento de la iglesia, es una extensión de la iglesia. Simplemente el Nuevo Testamento dice que la iglesia se reunía en las casas y esa expresión se repite varias veces, no se la voy a dar. Pero se repite varias veces. ¿Qué es un grupo de discipulado, un grupo casero? Por eso le partí preguntando. Porque mi anhelo es que usted se integre a un grupo, que se integre a un discipulado, para que crezca y llegue a la medida y a la estatura del conocimiento de Cristo, hermano. ¿Qué es un grupo de discipulado? Es una reunión, es una comunión de discípulos relacionados estrechamente bajo la conducción adecuada para desarrollar. Usted, mire, en el discipulado usted va a entender lo que es calidad o santidad, lo que es unidad y lo que es cantidad. Es mediante la oración, la enseñanza, la comunión, el servicio mutuo. Es el ejercicio de los dones, es poder formar a otros nuevos. Eso es el discipulado, hermano. En un grupo es una parte de la iglesia que está bajo una supervisión pastoral o bajo un ministerio, hermano. ¿Qué es lo esencial de este grupo? ¿Qué es lo más importante? La orden de Jesús no fue ir y hacer grupos caseros, hermano. O grupos de discipulados. La orden de Jesús fue clara. Ir y hacer discípulos. Lo esencial es un grupo en el hogar donde hay discípulos. Porque si no hay discípulos, el grupo perdió la esencia. Si no hay discípulos, el grupo deja de perder la esencia y se cumple o se llega el objetivo de solo ser una reunión casera. Discipulado significa que hay discípulos, que hay un discipulador, que hay relaciones firmes, que hay compromiso, que hay sujeción, que hay formación de vida, hay formación de obrero, hay servicio, hay acción evangelizadora, hay multiplicación y crecimiento, hermano. Hay multiplicación y crecimiento. ¿Cuáles son los objetivos de un grupo de discipulado? Integrar a cada miembro al cuerpo de Cristo, hacerlos discípulos, formar a cada uno
para que realmente pueda crecer en el amor. Deben de enviarlos, crecer, ser conscientes. Y hay niveles de funcionamiento, hermano, porque no todos son crecidos. Hay discípulos nuevos, que le podemos llamar hijitos, hay discípulos fieles que son como los más jóvenes, no hablo en edad, pero los que son constantes en la iglesia. Y hay discipuladores que son los más antiguos, que le podemos llamar que son padres. Pero cada uno de ellos son responsables en la estatura de la congregación y luego le siguen, no sé, los servidores, los mismos que realmente trabajan en el cuerpo de Cristo. Termino con el ejercicio de la autoridad. Sobre la vida y la conducta de los hermanos debemos distinguir los mandamientos del Señor. Debe haber obediencia comprometida, hermano. El consejo pastoral. Hay una evidencia voluntaria. El consejo pastoral es la evidencia que realmente usted quiere ser discipulado. Las opciones sobre el área funcional de la iglesia. Los pastores están en función del gobierno de la iglesia y debemos sujetarnos, hermano. El análisis del cuerpo del grupo casero. Cuando los discípulos verdaderos, ahí en el grupo desde que se juntaban, según Lucas 14, dice que habían discípulos y muchos querían ser discípulos. Y a muchos se les predicaba con claridad el evangelio del reino, a los nuevos, para que ellos puedan discipularse. Pero es importante accionar, hermano. Es importante accionar. Quiero que se ponga de pies. No voy a hacer un llamado. Ya estamos 15 minutos pasados. Pero quiero animarte, hermano, que este año que comienza, decidas sujetarte al Señor. Y si realmente te vas a sujetar al Señor, te debes sujetar a la cabeza, que es Cristo, y al cuerpo, que son los pastores, maestros, los servidores que tenemos hoy día en la iglesia. Y tu único y fiel y compromiso es que realmente te discipules. Realmente, hermano, como iglesia debemos accionar. Quizás por años has estado ahí parado. Mira lo que te voy a decir. La única forma de poder llevar a cabo el propósito eterno de Dios en nosotros como iglesia es pudiendo tener un plan de trabajo. Porque la visión, la oración, las relaciones firmes y la estrategia ya la tenemos. Quizás solo nos falta accionar. Quizás solo nos falta accionar. Pero mira lo que te voy a decir. Quizás como equipo ministerial, el pastor Carlos, que es el que usted más conoce, el más antiguo, el que realmente partió en la iglesia, él no tiene todas las capacidades, hermano. Él es un muy buen pastor, de verdad. Si usted me pregunta, mire, yo he llorado 2 veces en los brazos del pastor. Y solo porque me ha abrazado y orado por mí. Ese abrazo paternal no le he sentido de nadie, hermano, de verdad. Tiene un corazón pastoral. Pero quizás hay otras habilidades que no las tiene. Él no sabe, no es más que planificar, él no sabe quizás direccionar o tener un plan de trabajo. Él no sabe quizás organizar los grupos. Y quizás yo tampoco, o el Jonathan, o la misma Vero, pero ¿saben qué? Como equipo ministerial sí funcionamos. Y hemos llevado años, hermano. Hemos llevado años para que la iglesia del Señor realmente experimente un crecimiento no solo en número, sino que en su vida, en la calidad de vida, hermano. Que usted realmente pueda amar la santidad. Miren, no la sabemos todas, de verdad. Pero realmente creemos que fiel el que nos llamó para poder realmente realizar su obra. Cierre sus ojos. Hable con el Señor y dígale: Señor, quiero partir este año bien. Quiero partir con tu bendición. Me quiero sujetar a Cristo, al cuerpo de Cristo, a los pastores, a los servidores. Realmente quiero aprender de ti, Señor. Quiero vivir conforme a tu propósito eterno, Dios. Quiero ser llamado un hijo tuyo, Señor, de verdad. Y quiero aprender a darte la gloria, Dios. Quiero tener un estilo de vida conforme al de Jesús.
Quiero tener un corazón perdonador. Quiero ser una esposa sumisa, apacible. Quiero ser un esposo responsable, trabajador, proveedor, sacerdote. Quiero ser un hijo sujeto a mis papás. Aunque quizás nuestra legislación dice que la mayoría de edad es los 18 años, pero aún seguimos siendo hijos, debemos respetarlos, a los padres. Señor, queremos vivir el reino de Dios que está aquí en nosotros, entre nosotros, Señor. Padre, que esta iglesia, la iglesia del Señor, pueda despertar a un estilo de vida, amar la santidad. Padre, que la iglesia pueda comprender esta visión, Señor, la cual tú encomendaste a Jesús, que es edificar tu iglesia, Señor. Padre, que podamos amar la vida de oración, Señor, sin dejar de hacer lo que nos corresponde como iglesia, que es accionar. Que podamos relacionarnos unos a otros, Señor. Podamos amarnos, podamos soportarnos, podamos perdonarnos, Señor. Enséñanos a amar, Dios amado, lo que tú amas. A ser estratégicos, Señor, con lo que tú nos has dado, el don, la gracia, la medida de fe, Señor, que has depositado en cada uno. Señor, aviva, utiliza mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón, Señor, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Gracias te doy, Dios amado. Gracias porque este año, Dios amado, lo creo en mi corazón, que tantas adversidades que quizá hemos vivido, es un año de bendición, Señor. Padre, no hay tierra prometida sin desierto. Es necesario vivir el desierto, Señor. Es necesario vivir las pruebas, Dios, para ser hallado fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.